presentamos La Galería. La Galería. La Galería. De la caricatura política. Por única vez, hasta su pantalla, los más punzantes dibujos acerca de la realidad electoral en México. Galería. 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 Pasillo con o sin vidriera, donde puede ver en incisivo blanco y negro todo lo que usted quería saber acerca del fraude electoral y no reunía suficiente valor para preguntarlo. Si este programa no fue víctima de doña censura, no cometa usted pecado mucho mayor aplicando la autocensura. Primera sala. Naranjo. A ver si para la otra. Por eso ya casi nadie les cree. Tratan de engañar y de asustar por todos los medios. Los párrafos subrayados son las instancias legales a seguir. ¿Hasta cuándo seguirá el dedazo? ¡Cuidado con eso! De coincidencia sobre un problema fundamental. Desgraciadamente para el partido oficial han terminado los tiempos en que la Cámara de Diputados era algo así como un campo de golf. Ahora un nutrido grupo de diputados de oposición lucha con eficacia por hacer valer la autonomía del poder legislativo. Mediante su participación, la Cámara se niega a ser oficina de empleados del presidente en turno. ¿Qué fracciones parlamentarias se encuentran en este momento en este lugar? En esta iniciativa de huelga parlamentaria participan el Partido Acción Nacional, el Grupo Parlamentario Independiente, la fracción del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y la fracción del Partido de la Revolución Democrática. Son alrededor o aproximadamente 190 diputados los que toman parte en esta sesión paralela que se instala, como ustedes ven, el día de hoy para abrir un debate sobre la reforma electoral que requiere el sistema mexicano, pero también para poder discutir la posibilidad de un contrainforme que pueda ser presentado a la Cámara de Diputados en su totalidad, con el propósito de que el asunto de Banpesca no se le eche tierra ni se le dé carpetazo, toda vez que es un asunto de interés nacional en el cual incurrieron en una acción delictuosa una serie de funcionarios públicos que ahora, algunos de los cuales forman parte del gabinete actual, ¿no? Como es el secretario Farel. De regresar a las sesiones normales, ¿qué condiciones plantearían ustedes? Nosotros estamos poniendo como condición una: hasta en tanto no se remueva de la presidencia al diputado Javier López Moreno por haber violado el reglamento, nosotros nos negamos a regresar al recinto de sesiones de la Cámara de Diputados y vamos a funcionar de manera paralela. Estamos planteando que si esta medida se cumple, nosotros regresaremos a dar el debate y la lucha parlamentaria en los términos que siempre le hemos dado. Segunda sala, el Fisgón. Digo, que nomás aquí celebrando el triunfo de Michoacán. Digo,
Bueno, ustedes entienden. ¡Se pasaron! Ya les anda fallando la planadora. Aquí pregunta el señor Max Factor que si van a querer que les maquillen las cifras o los golpes recibidos. Sin comentarios. Estamos con Amalia García, diputada del Partido de la Revolución Democrática, para hacerle algunas preguntas. Amalia, en este clima en el que ustedes se salen de las sesiones normales de la Cámara de Diputados, el presidente de la República ha mandado una iniciativa de ley que pretende reprivatizar la banca en México. ¿Cuál es la opinión de tu partido al respecto? Mira, nos hemos salido porque los mecanismos aquí en la Cámara han sido utilizados de manera autoritaria y antidemocrática por quien la preside, por el PRI. Pero de la misma manera, en relación con la privatización, creo que los mismos mecanismos que se utilizan de trato con la oposición se quieren usar con la ciudadanía. Se quiere imponer con esta mayoría muy pequeña, apenas alcanza la mayoría, el PRI, un retroceso. Y yo digo un retroceso porque lo que habría que analizar sería de manera específica si las condiciones que llevaron al país a la nacionalización han cambiado o no. ¿Cuáles fueron estas? Principalmente la decisión de nacionalizar estuvo tomada porque había un ambiente de especulación tremendo, voraz, de parte de los capitalistas financieros mexicanos. Y si tú recuerdas, el número, el monto de los capitales que emigraron, esto que se llama los capitales golondrinos, fue enorme. Había especulación y había también salida de capitales. Yo creo que esto no ha cambiado, que estos capitalistas financieros siguen estando dedicados a la especulación y que no les interesa el bien de la población ni de los ciudadanos. Recordemos simplemente el papel de los Legorreta en las casas de bolsa, cuando cometieron este grave fraude en contra de aquellos que habían confiado en las casas de bolsa. Yo creo que esto no ha cambiado, que la actitud de estos especuladores mexicanos no tiene nada que ver con una actitud moderna. No están dispuestos a invertir, están dispuestos a seguir especulando. Lo han demostrado no solamente antes de la nacionalización de la banca, sino cuando han tenido las casas de bolsa. Legorreta es el ejemplo más claro, y cómo funcionan estas casas de bolsa. Y creo que también sigue manteniéndose la intención de parte de ellos de llevarse los capitales al extranjero. Creo que no ha cambiado gran cosa. Y que por otro lado, esta decisión de reprivatizar la banca sí obedece a la alianza, a la clara coincidencia que tiene Salinas con estos 300 y algunos más de los más ricos de México y también con el capital financiero internacional. Me parece que esta idea que ha ido tomando cuerpo, que consiste en la integración silenciosa, como se le ha llamado, de México con Estados Unidos y con Canadá, tiene uno de los aspectos de esta integración también en la apertura, por un lado, en la privatización de la banca y en la apertura no solamente a la participación de capital privado mexicano, de los financieros mexicanos, sino también de capital externo. Y creo que no tiene nada que ver ni con una posibilidad de rectoría del Estado, ni con un beneficio para los ahorradores y para la población, para los que pueden querer meter su dinero en la banca, porque quien se benefició y se seguirá beneficiando ahora con esta medida de la utilización de la banca serán los más ricos de México y también el capital financiero extranjero, como siempre. Tercera sala, Helio Flores.
Estamos con Carlos Bracho, él es diputado por el Partido de la Revolución Democrática. Quisiéramos preguntarte, Carlos, en días recientes la fracción parlamentaria del PRD junto con otras fracciones, tenemos entendido del PAN, del Grupo Independiente, del PAR, se retiraron de las sesiones normales de la Cámara. ¿Qué implicaciones para la vida parlamentaria crees que tenga esta conducta de los diputados? Bueno, debe tener unos resultados positivos. Estamos nosotros en esta legislatura sufriendo toda clase de presiones, sufriendo las imposiciones del partido en el poder. Con esto estamos resquebrajando ese poder y haciéndole ver a la comunidad, haciéndole ver a los ciudadanos que ya no es posible gobernar con el marro y con decisiones cupulares y decisiones que afectan además la vida democrática de este país. O sea, esta es una medida la que estamos teniendo para abrir los ojos de toda la comunidad, como digo, para que vean que estamos inmersos en el proceso de la democracia y vamos a entrar a este proceso democrático o no. Y resulta que todos los países del este, por ejemplo, en Europa del Este, están abriéndose a la democracia, están acabando con los partidos unitarios, los partidos de Estado, y en México es todo lo contrario. Entonces, esta es una llamada de atención. No vamos a dar un paso atrás en la búsqueda de la democracia en este país. Cuarta sala, ahumada. A sus órdenes, jefe. Imposible ser imparciales. El fraude es el origen de la violencia electoral. Afortunadamente hay oposición en la Cámara de Diputados. Señor, cuando usted se entera por la televisión que en México las elecciones son limpias y que el PRI gana a la buena, ¿qué piensa? Que no es cierto. Cuando usted se entera por medio de la televisión que hubo elecciones en México que fueron muy limpias, ¿qué piensa? Pues que no es verdad. Cuando tú te enteras que hubo elecciones en México y que estas elecciones fueron muy limpias, libres, ¿qué piensas? ¿Lo crees? Pues la verdad no. Cuando usted se entera por medio de la televisión que hubo elecciones en México y que las elecciones fueron limpias y libres, ¿lo cree? No lo creo. Señor, cuando usted se entera por medio de la televisión que hubo elecciones en México y que estas fueron libres y limpias, ¿lo cree? Cuando yo me entero de que fueron, pues lo dudo un poquito. Cuando usted se entera por medio de la televisión que hubo elecciones en México y que estas fueron limpias y libres, ¿usted lo cree? No, para nada. Cuando usted se entera por la televisión que hubo elecciones en México y que fueron muy limpias, ¿usted lo cree? No, yo no creo que haya sido así. ¿Usted qué dice? Partido de la Revolución Democrática, presente.